Orando con la palabra. Te damos gracias, Señor Padre Santo, por tu presencia con nosotros, manifestándote siempre con tu providencia, salvándonos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo, derramando el Espíritu Santo en todos nosotros y especialmente en las personas desesperadas y angustiadas. El texto que vamos a escuchar hoy de San Marcos capítulo 7, versículo 13, pertenece a un texto larguísimo que tiene, creo yo, 37 versículos. Y aquí, en este texto, vamos a encontrar la confrontación que hace Jesús a la experiencia religiosa judía, especialmente con el tema de la pureza y con el tema de lo que se relaciona profundamente con Dios, lo que nos relaciona profundamente con Dios. Este tema está dirigido a tres grupos de personas. Hoy comenzamos con el primer grupo, que se refiere a los fariseos y a los maestros de la ley. Después, en el versículo 14 dice, y llamó de nuevo a la gente y hace una explicación. Y el tercer grupo está en el versículo 17, cuando dice, al dejar a la gente, entró en casa y sus discípulos le preguntaron en privado por la comparación, por el sentido de la comparación. Así que nosotros tenemos esos tres grupos y no por casualidad, después viene el texto de la mujer pagana, precisamente que habla de lo impuro, para que nosotros comprendamos inmediatamente a qué se refiere el sordo mudo, capítulo 7, versículo 31. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo va a tocar un tema que es importantísimo. ¿Por qué? Aquí los discípulos van a decidirse por Cristo o por la institución judía, en cuanto a lo impuro se refiere. Él comienza diciendo que, dice la palabra, que los fariseos y algunos maestros de la ley procedentes de Jerusalén se acercaron a Jesús y observaron que algunos de sus discípulos comían con manos impuras. Ya miren el detalle. Es decir, sin lavárselas. Conviene saber que los fariseos y los judíos en general no comen sin antes haberse lavado las manos meticulosamente, observando así la tradición de sus antepasados. Así que le preguntaron los maestros de la ley, ¿por qué tus discípulos no proceden conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen sin purificarse las manos? Este es un detalle que está hablando de lo externo. Y ellos son estrictos en el cumplimiento de la ley. Y nuestro Señor Jesucristo responde precisamente con un texto del profeta Isaías. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me dan culto, pues las doctrinas que enseñan son preceptos humanos. Establece una relación inmediatamente que queda clara a nuestros ojos. Él se refiere precisamente al corazón. El corazón que está lejos de Dios. Y el corazón que está lejos de Dios es el corazón que ha perdido la capacidad de meditar la palabra de Dios. Recordemos en Lucas 2:19 que la Santísima Virgen María medita y guarda la palabra de Dios. El ser humano fue creado, fue diseñado para que esta palabra de Dios responda a sus necesidades más profundas. Más nadie puede responder a las necesidades del corazón como la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice, las palabras que yo les he dicho son espíritu y verdad. Así lo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. También dice, cuando se enfrenta con el demonio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Capítulo 4 de San Mateo. Y cuando nosotros leemos en Lucas 10:39, dice, María escogió la mejor parte, la hermana de Marta, que nadie se la podrá quitar. Y esa mejor parte se refiere a que ella se colocó en los pies de Jesús para escuchar sus palabras. El corazón que está lejos de Dios
es el corazón que no guarda la palabra, que no interioriza, el corazón que no medita. Por lo tanto, no tiene interiormente el sustento que le va a dar la gracia para poder manifestar esa relación con el Señor. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y siguen la tradición de los hombres. Lo segundo es eso, porque Isaías dijo, enseñan preceptos humanos. Precepto humano, lavarse las manos, no lavárselas, no tiene que ver absolutamente con el amor a Dios. Tiene que ver mucho más con la higiene. Así que el Señor continúa diciendo en el versículo 9 que ellos anulan el mandamiento de Dios para conservar su tradición. Y vuelve otra vez y menciona la palabra tradición. Tradición y preceptos humanos. Y él hace una comparación cuando Moisés dice, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el mandamiento, según lo expresa Éxodo 20, versículo 12, y también Éxodo 21, 17. En cambio, ustedes anulan ese mandamiento y lo afirman de una manera diferente. Ustedes, en cambio, afirman que si uno dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, los bienes con los que te podía ayudar, no puede ayudarte porque esto lo voy a utilizar para la ofrenda. En ese caso ya no están obligados a socorrer a su padre o a su madre, anulando así el mandamiento de Dios con esa tradición que ustedes se transmiten, y así hacen muchas cosas semejantes. Él apunta al corazón. Él quiere que el corazón esté en comunión profunda con Dios. Y ahí en el corazón, donde están todos los afectos nuestros, es donde comienza precisamente la relación profunda con Dios. El corazón experimentando el amor de Dios y experimentando el amor por el prójimo. El corazón que interioriza y que capacita al hombre en esa interiorización para desarrollar la inteligencia y de esta manera nosotros hacer el bien. Ahí es donde está el misterio y ahí es donde comienza todo. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.